La lluvia caía con furia, golpeando las inmensas ventanas de cristal de la sala de espera del aeropuerto internacional. Los relámpagos iluminaban el cielo gris, creando un ambiente tenso y melancólico. En el rincón más exclusivo de esta terminal de lujo, un hombre llamado Víctor observaba la tormenta con un vaso de whisky en la mano. Vestía un traje de 5000 heliocenses y su reloj de oro brillaba bajo las luces tenues. A sus 35 años, había construido un imperio multimillonario en la industria tecnológica, pero su rostro, tallado por el éxito y la frialdad, reflejaba una soledad que el dinero no podía llenar. La pérdida de su hermana, en un evento traumático de su infancia, lo había convertido en un hombre de negocios implacable, hermético a cualquier emoción. De repente, una silueta se acercó a su mesa. Una mujer joven, con la ropa empapada por la lluvia y los pies descalzos, tiritando de frío. Su cabello enredado y sucio caía sobre su rostro demacrado. En sus manos, un pequeño cuenco vacío. Laura no era una vagabunda común. En sus ojos, a pesar del cansancio y el hambre, brillaba una dignidad inquebrantable que capturó la atención de Víctor. Él estaba a punto de rechazarla como hacía con todos cuando su mirada cayó sobre la gran barriga de la mujer, una vida inocente que dependía de ella. Con una voz apenas audible, temblando por el frío y la vergüenza, Laura murmuró: «Disculpe, señor, ¿sobró algo que no vaya a comer?». Víctor detuvo el movimiento de su mano, a punto de beber el whisky. Aquella frase no era un simple ruego. Era una pregunta que venía de una necesidad desesperada, pero sin la miseria a la que estaba acostumbrado. Él observó sus ojos. No pedían lástima, solo un bocado para sobrevivir. La tormenta exterior parecía haberse detenido por un instante, y el silencio entre ellos era tan pesado como el pasado de ambos. ¿Sería este un encuentro casual? ¿O el destino tejiendo su trama para sanar dos almas rotas? ¿Qué harías si un día la persona que crees que es tu salvadora resulta ser la clave de tu mayor tragedia? Y más aún, ¿qué pasaría si un acto de caridad casual revelara un secreto que ha estado enterrado durante más de 20 años? Esta es la historia de Víctor, un hombre que lo tenía todo, excepto lo más importante, a su familia. Es la historia de Laura, una mujer que no tenía nada, pero que estaba a punto de descubrir que su vida de privaciones y dolor estaba a punto de chocar de frente con una verdad que lo cambiaría todo. Esta es una narrativa sobre el destino, sobre cómo el dolor del pasado puede entrelazar dos almas de forma inesperada. Descubriremos que las cicatrices del corazón pueden ser más profundas que las del cuerpo y que el amor y la familia se construyen no con lazos de sangre, sino con lazos que la vida teje sin que te des cuenta. Pero para que esa unión suceda, se necesita un acto de fe y una pizca de ironía del destino. Antes de que te adentres en este misterio, queremos saber: ¿desde qué país y ciudad nos acompañas en esta fascinante historia? Déjanos un comentario abajo y cuéntanos. Y si este tipo de narrativa te apasiona, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni una de nuestras historias. Para Víctor, aquel gesto no fue un acto de caridad, sino una respuesta a un instinto que no podía explicar. Sin dudar, se levantó de su lujoso asiento. Sus pasos firmes resonaron en el inmenso y pulcro piso de mármol del aeropuerto, contrastando con la vacilante y tímida silueta de Laura. Los ojos de los demás viajeros, acostumbrados a la opulencia y el desapego, lo seguían con una mezcla de curiosidad, desaprobación y una curiosidad casi morbosa. Laura, acostumbrada a los ojos que la ignoraban o la juzgaban, no sabía cómo reaccionar a esta atención inesperada. Mientras la guiaba, el silencio entre ellos era tan denso como la niebla. Él no preguntaba nada,
Ella no se atrevía a hablar. Su único contacto era la sutil distancia entre sus manos, una distancia que representaba dos mundos separados por un abismo social. Él, el hombre que movía millones con una llamada. Ella, la mujer que se alegraba por las obras. Sin embargo, en ese momento, esa distancia parecía acortarse a cada paso que daban. Salieron del terminal de pasajeros, donde el lujo del interior chocaba con la furia de la tormenta exterior. El chofer de Víctor, sorprendido por la inusual compañía de su jefe, abrió la puerta del auto de lujo sin hacer preguntas. Laura nunca había tocado un asiento de cuero tan suave, ni había respirado aire tan limpio. La diferencia era brutal. La ciudad se deslizaba ante sus ojos por las ventanas del vehículo y cada edificio, cada cartel luminoso, era un recordatorio de un mundo que ella solo conocía desde la calle. Pero, ¿sería este un gesto de bondad genuino o el inicio de un destino mucho más complicado de lo que imaginaba? El viaje en la limusina terminó, y el chofer, un hombre tan profesional como discreto, condujo a Víctor y Laura a la entrada de un hotel que se erigía como una catedral de cristal y acero. Su nombre no importaba. Lo que importaba era el mundo que representaba. Dentro, la atmósfera era de un silencio pulcro, tan perfecto que parecía sofocante. Los pasos de Laura, descalzos y sucios, dejaban marcas sutiles en la alfombra de un rojo intenso, una mancha de realidad en un lienzo de perfección. Víctor ni siquiera se inmutó. Su mirada, fija en el frente, no revelaba nada. El contraste entre ellos era tan brutal que parecía un guión escrito por el destino. Un ascensor panorámico, de paredes de cristal, los elevaba por los pisos, y la ciudad se extendía debajo como un mar de luces. Laura se aferraba con fuerza al vestido que no era suyo, sus ojos, llenos de asombro y miedo, observando el abismo de grandeza. La suite que se abrió ante ellos era más grande que cualquier casa que ella hubiera imaginado. Los muebles, de diseño minimalista y líneas puras, se mezclaban con el arte abstracto en las paredes, y un ventanal gigantesco ofrecía una vista vertiginosa de la ciudad. El lujo de la habitación era el lujo de un hombre que había perdido la capacidad de sentir. Todo era hermoso, pero no tenía alma. Era un espacio diseñado para la perfección, no para la calidez de un hogar. Víctor, sin hablar, la condujo al baño de mármol. «Tome una ducha caliente», le indicó con una voz que, por primera vez, no sonaba fría, sino de una empatía distante. «No se preocupe, no estoy tratando de nada, solo de ayudar». Él salió de la habitación, dejando a Laura sola con la inmensidad del lujo, con sus lágrimas cayendo en silencio. Cuando él volvió, Laura estaba sentada en un sofá de terciopelo, envuelta en una bata blanca y suave. El maquillaje corrido había desaparecido, revelando la pureza de su rostro, y el agua caliente había renovado su piel, pero la tristeza en sus ojos permanecía inalterada. Ella miró las manos de Víctor, que parecían fuertes, y él las vio. Y entonces él habló. «¿Me recuerdas a alguien?». Le contó sobre su hermana, Mariana, que había sido secuestrada hacía más de 20 años. Él se transformó en un hombre frío y calculador para evitar el dolor de la pérdida. La historia también era la de ella. Siempre se había sentido sola, perdida. Laura no podía imaginar cómo un hombre tan rico podría sentir el mismo dolor que ella. El dolor de la pérdida, el dolor de no tener una familia. Laura no sabía qué decir, así que simplemente miró al suelo. ¿Por qué Dios había puesto a esos dos en esa sala de lujo? ¿Qué estaba preparando el destino para ellos? La noche se cernía sobre la ciudad. En la suite, el silencio era denso y pesado después de la confesión de Víctor. Había algo en el aire,
una tensión que no era de un peligro inminente, sino de un destino que estaba a punto de manifestarse. Laura, aún sentada en el sofá, cerró los ojos, intentando procesar todo lo que había oído. La historia de la hermana de Víctor, la pequeña Mariana, resonaba en su mente como una melodía triste y familiar. La similitud en sus penas la hacía sentir una conexión con ese hombre rico y solitario que iba más allá de un simple acto de caridad. No era lástima, no era gratitud, era algo más profundo y misterioso. De repente, un gemido escapó de los labios de Laura, un gemido que era la mezcla de una sorpresa y un dolor agudo. La tranquilidad de la suite se rompió. Las manos de Laura se aferraron a su vientre. Su rostro se contorsionó en una expresión de angustia. Víctor, que estaba de pie mirando la vista de la ciudad, se dio la vuelta de inmediato. El pánico se apoderó de él al ver a la mujer que acababa de salvar, luchando contra un dolor que era mucho más grande que el hambre y el frío. «¿Qué pasa?», preguntó él, su voz perdiendo toda la compostura. El empresario que controlaba millones, que manejaba situaciones de alta presión con una frialdad calculada, ahora se enfrentaba a algo que estaba completamente fuera de su control. Laura no podía responder. Otro gemido, más fuerte que el anterior, salió de su garganta. Se inclinó hacia adelante. La bata blanca se arrugaba mientras intentaba respirar entre el dolor. «El bebé», murmuró ella. «Creo que el bebé viene». Víctor no dudó. El instinto que lo había llevado a ayudarla en el aeropuerto ahora le gritaba que tenía que actuar. La vida de una mujer y la de un niño dependían de su velocidad. Con una agilidad que no correspondía a su imagen de hombre de negocios, la levantó del sofá. Los brazos de Víctor eran fuertes, y Laura, por primera vez en meses, se sintió segura, protegida, incluso en medio del caos. Él la cargó en sus brazos como si ella fuera un tesoro frágil que no podía perder. Bajó corriendo por las escaleras de la suite, su corazón latiendo con una furia y una prisa que no había sentido desde que era un adolescente. La imagen de la pequeña Mariana en la memoria se mezclaba con la realidad de Laura en sus brazos. Abajo, en el vestíbulo, los empleados lo miraban con asombro, pero él no les dio tiempo de reaccionar. El chofer abrió la puerta y en segundos estaban de nuevo en el auto, volando a través de las calles de la ciudad, en un viaje que no era solo una carrera contra el tiempo, sino una colisión con el destino que él había temido toda su vida y que ahora lo estaba buscando. El coche de Víctor se detuvo de golpe en la entrada de urgencias del hospital. Él cargó a Laura en sus brazos y corrió desesperadamente, gritando por ayuda. El hospital, un laberinto de pasillos blancos y fríos, se llenó con el eco de sus súplicas. Las enfermeras, con la eficiencia de la rutina, la colocaron en una camilla y se la llevaron, desapareciendo por unas puertas dobles. Víctor se quedó solo, en un corredor estéril, con las manos temblando y el corazón latiendo con una furia que casi lo hacía arrodillarse. Su mente, acostumbrada a los riesgos calculados, ahora era un campo de batalla de miedo e incertidumbre. La espera se convirtió en una eternidad. Cada minuto era una hora, cada hora una vida. Caminaba de un lado a otro, su mirada ansiosa en cada persona que pasaba. Por un momento, sintió la misma desesperación que sintió hace 20 años cuando esperó noticias sobre el secuestro de su hermana, la misma impotencia, la misma sensación de estar a merced de un destino cruel. ¿Por qué había arriesgado su vida y su corazón por una extraña? ¿Por qué esta mujer, que no era nada para él, se sentía como si fuera todo? Después de lo que pareció una vida, un médico se acercó a él. Su expresión era grave, su rostro serio. «¿Usted es el familiar de la paciente?»,
preguntó. Víctor no respondió, solo asintió con la cabeza. Su garganta se apretó de ansiedad. La paciente está estable, continuó el médico, aliviando un poco el corazón de Víctor. Pero hay algo que usted necesita saber. Víctor sintió que el mundo se detenía. La calma del médico, la seriedad en sus ojos, todo le decía que la noticia no era buena. Doctor, ¿qué pasa? Dígamelo de una vez. El médico respiró hondo. La joven nos dijo que tenía 7 meses de embarazo. Nuestros exámenes muestran que en realidad tiene 9 meses. El bebé podría nacer en cualquier momento. La noticia le cayó a Víctor como un balde de agua fría. ¿9 meses? ¿Por qué mentiría sobre eso?, pensó. Pero antes de que pudiera preguntar, el médico hizo una pausa dramática. «Y hay algo más», dijo el médico, con un tono de voz aún más serio. «En el ultrasonido descubrimos algo bastante inusual. El bebé. La bebé es una niña y tiene una marca de nacimiento muy rara en el cuello, una marca con forma de estrella». El mundo de Víctor, construido sobre el control y la indiferencia, se derrumbó. Sus piernas se sintieron como gelatina. El aire se le escapó de los pulmones. Esa marca, él la conocía muy bien. Era la misma marca que su hermana desaparecida tenía cuando la vio por última vez. La misma estrella en la piel de la pequeña Mariana. El destino no había estado buscando a Víctor. El destino había traído a Víctor directamente a su pasado. El corazón de Víctor latía con una mezcla de desesperación y una esperanza febril que no había sentido en 2 décadas. Ignorando las miradas extrañas de las enfermeras, corrió por el laberinto de pasillos blancos del hospital, buscando la habitación de Laura. El pánico que sentía hace minutos ahora era una emoción mucho más poderosa. La posibilidad de que su pasado, su dolor más profundo, hubiera regresado a él en la forma de una mujer que había encontrado pidiendo sobras en un aeropuerto. Las palabras del médico resonaban en su cabeza como una obsesión. La marca de nacimiento en forma de estrella. La encontró en una habitación sencilla pero limpia. Laura estaba recostada en la cama, pálida y agotada pero consciente. La visión de la mujer que acababa de dar a luz lo golpeó con una fuerza abrumadora. La vulnerabilidad de Laura, la fuerza de haber sobrevivido a un parto en la calle y la belleza que estaba oculta bajo la miseria de la que se la había salvado, todo se mezcló en su mente. Víctor se acercó lentamente a la cama, sin saber qué decir. Su voz, normalmente firme y autoritaria, ahora temblaba. «Laura», susurró, «necesito hacerte una pregunta, una muy, muy importante». Laura, débil por el esfuerzo, lo miró con los ojos cansados. «¿El bebé está bien?». Víctor asintió. «El bebé está bien, pero dime, ¿dónde naciste? ¿Cuál era el nombre completo de tu madre?». Él la miró directamente a los ojos, como si la respuesta pudiera dar a su alma la paz que buscaba. Ella frunció el ceño. «¿Por qué quieres saber eso? Nací aquí, en la misma ciudad. Mi madre se llamaba Carla Silva». El rostro de Víctor se contrajo en un gesto de dolor y decepción. La esperanza que había crecido dentro de él se desvaneció. No había ninguna Carla en su historia. Pero antes de que él pudiera irse, la voz de Laura, más firme, lo detuvo. «Pero la mujer que me crió se llamaba Carla. Ella siempre dijo que yo nací aquí y que mi padre murió antes de que yo naciera. Nunca me dio más detalles». Víctor se congeló. «¿Y tu madre tenía una marca de nacimiento especial? ¿Alguna marca con una forma especial?». Laura se quedó en silencio, confundida. «Sí», respondió lentamente. «Ella tenía una pequeña marca en forma de estrella en su cuello. Siempre quise tener una igual, pero ella me decía que era un secreto familiar». Las palabras de Laura lo golpearon como un rayo. La esperanza regresó, más poderosa que antes.
Con una voz que luchaba por no quebrarse, él le preguntó, ¿y tú tienes esa marca, Laura, en el cuello? Ella miró a los ojos de Víctor, que estaban llenos de lágrimas. Con la mano temblando, ella levantó el borde del roupón y le mostró su cuello. Y allí, justo debajo de su oreja, había una pequeña, pero inconfundible, marca con la forma de una estrella. El corazón de Víctor se rompió en 1.000.000 de pedazos. Después de 20 años de búsqueda, después de gastar una fortuna, de perder su fe en la humanidad, de convertirse en un hombre sin emociones, la había encontrado. Y no la había encontrado en un lugar opulento, sino en una sala de espera de un aeropuerto, pidiendo sobras. Y la había encontrado en sus brazos, en el momento en que ella más necesitaba ayuda. El destino había puesto en sus manos el amor y la familia que él había perdido. La revelación en esa fría habitación de hospital lo cambió todo. El hombre solitario y la mujer desesperada ya no eran extraños, sino almas gemelas, separadas por un destino cruel y unidas por un milagro inesperado. Víctor se arrodilló junto a la cama de Laura, sus ojos inundados de lágrimas que habían estado retenidas por 20 años. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador, de una felicidad que no sabía que era posible. Laura, con la mano débil, se la tendió a su hermano. El tacto de su piel, el calor de su mano, fue para Víctor el sentimiento más real que había experimentado en toda su vida. Era como si el vacío en su pecho, el que había intentado llenar con dinero y éxito, por fin estuviera completo. No, no puedo creerlo, susurró él, su voz quebrada por la emoción. Mi pequeña Mariana, mi hermana, te encontré. Laura, también con lágrimas en los ojos, sonrió. Pensé que nunca más te vería, hermano. Siempre me sentí sola en el mundo, como si me faltara una parte de mí, y ahora te encuentro. Su voz se apagó, exhausta pero llena de una paz que no conocía. En ese momento, una enfermera entró con una camilla, llevando un pequeño bulto envuelto en una manta blanca. ¡Laura! Aquí está tu bebé. Es una hermosa niña, le dijo la enfermera con una sonrisa. Víctor se levantó para mirar a su sobrina. Sus ojos, llenos de amor y asombro, la observaron por primera vez. La pequeña, con los ojos cerrados, dormía plácidamente. Era perfecta, con un pequeño mechón de cabello oscuro y una piel suave como el terciopelo. La enfermera le mostró el cuello de la bebé donde, para su asombro, había una pequeña, pero inconfundible, marca en forma de estrella, un reflejo de su tía. Ella es perfecta, dijo Víctor, su voz llena de un amor que nunca había sentido por nadie. Laura sonrió. Tenemos que darle un nombre. Víctor la miró, las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. ¿Qué nombre?, preguntó. Debe ser un nombre especial, un nombre que honre este momento. Laura acarició la frente de su bebé. La llamaremos Esperanza, porque ella nació en el momento en que encontré a mi familia de nuevo. Ella es nuestra esperanza. El corazón de Víctor se expandió con ese nombre. Esperanza era el nombre perfecto. No solo simbolizaba la esperanza de Laura de un futuro mejor, sino también la esperanza que él había perdido hace 20 años y que ahora había sido restaurada. El destino había reunido a la familia que él había perdido y había agregado un nuevo miembro, un pequeño ser que sería el faro de luz en sus vidas. El viaje desde el hospital hasta la mansión fue un sueño para Laura. Envuelta en la manta más suave que había sentido en su vida, acunaba a la pequeña Esperanza en sus brazos, mientras el coche de lujo de su hermano deslizaba por las calles. Ella miraba a través de la ventana, viendo la ciudad de noche,
un laberinto de luces que antes le parecían inalcanzables. Ahora era parte de ese mundo, y una pequeña vida dormía plácidamente en sus brazos. Cuando el coche se detuvo frente a una enorme mansión, el corazón de Laura se llenó de asombro. La casa, un gigante de piedra y vidrio, se alzaba majestuosamente en medio de un jardín impecable. No era una casa, era un palacio. Con una voz casi inaudible susurró: «¿Esta es su casa?» Víctor sonrió, una sonrisa sincera y genuina que casi no se le veía. «Ahora es nuestra casa». Él la ayudó a bajar del coche y la guió a través de un inmenso portón de hierro forjado. Por dentro, la mansión era aún más impresionante. Los techos altos, las esculturas de mármol, los cuadros costosos, todo parecía sacado de una película. Pero para Laura, lo más impresionante no era el lujo, sino la sensación de seguridad que la inundaba por primera vez en años. El silencio de la casa no era el de un lugar vacío, sino el de un santuario. «Puedes elegir la habitación que quieras», dijo Víctor, su voz resonando en los pasillos. «Hay comida en la cocina, puedes comer lo que quieras, y por favor, toma un baño caliente». Las palabras simples de su hermano eran más valiosas que cualquier joya. Laura se bañó por primera vez en meses en una tina de mármol, sus lágrimas de gratitud mezclándose con el agua. El agua caliente era un bálsamo para su piel cansada y para su alma herida. Mientras Laura se bañaba, Víctor caminó por los pasillos de su inmensa casa. Por primera vez en 20 años, la casa se sentía como un hogar. El eco de los pasos de Laura, el suave balbuceo de la pequeña Esperanza, llenaban los espacios vacíos que su éxito y su dinero no podían llenar. Él se dio cuenta, en ese momento, que no era el dinero lo que le daba felicidad, sino la familia. Él ya no era el hombre solitario, ahora era un hermano y un tío. Su vida tenía un propósito. Los días que siguieron fueron los más felices que Víctor y Laura habían conocido en años. La mansión, que antes era una jaula de oro, ahora era un hogar lleno de risas y vida. Víctor se dedicó por completo a su hermana y a su sobrina, Esperanza. Por primera vez, su agenda no estaba llena de reuniones y negocios, sino de paseos por el jardín y momentos de tranquilidad en el sofá, observando a Laura sosteniendo a la bebé. Él se sentía completo. El dinero, el éxito, todo palidecía en comparación con la alegría simple de tener a su familia de vuelta. Laura, por su parte, florecía. El buen descanso, la comida nutritiva y, sobre todo, el amor y la seguridad que sentía la transformaron por completo. Sus ojos ya no tenían el brillo de la desesperación, sino la luz de la esperanza. Sin embargo, en el mundo de los ricos, las noticias corren rápido. Una mañana, mientras Laura y Víctor estaban en el jardín, se detuvo un coche de lujo en la entrada. Del interior salió una mujer de unos 30 años, vestida con ropa de diseñador y un rostro tallado por la vanidad y la arrogancia. Su nombre era Beatriz, la ex prometida de Víctor, una socialité que se creía con derecho a todo. Su mirada, llena de desprecio, se fijó de inmediato en Laura, que sostenía a Esperanza. «Víctor, ¿qué es todo esto?», preguntó Beatriz, con una voz que era la mezcla de un susurro venenoso y una exclamación de furia. «¿Quién es esta mujer y por qué está en tu casa?». Su mirada se deslizó de la ropa simple de Laura a la ropa elegante que Víctor había comprado para ella. Víctor, con un tono serio que no dejaba lugar a discusión, respondió: «Beatriz, esta es mi hermana, Laura, y esta es mi sobrina, Esperanza». La risa de Beatriz fue fría y cortante, como un pedazo de hielo que se rompe. «Víctor, me estás tomando el pelo. Tu hermana, la mendiga del aeropuerto. Todos en la ciudad se burlan de ti por eso. ¿Cómo puedes traer a alguien así a tu casa?».
Su voz se elevó con cada palabra. La ira se filtraba en cada sílaba. «Beatriz, te pido que te retires», dijo Víctor, su voz ahora baja y peligrosa. «No tienes ningún derecho a estar aquí ni a hablar así». Pero Beatriz no se detuvo. Sus ojos, llenos de celos y rabia, miraron a Laura de arriba abajo, como si estuviera analizando a un insecto. «Víctor, te has vuelto loco. ¿Dejas a tu prometida para estar con una mendiga? ¿Qué te pasó? ¿Te lavaron el cerebro?» El enfrentamiento fue brutal. La paz que se había instalado en la mansión se rompió en pedazos. Laura, asustada por la intensidad del odio de Beatriz, se sintió pequeña e insignificante una vez más. Beatriz, con la mirada fija en Víctor, lanzó su última flecha venenosa. «Esto no ha terminado. Te voy a mostrar quién es realmente esta mujer». La furia de Beatriz era un fuego helado. Salió de la mansión de Víctor con el rostro rojo de ira, su mente ya tramando la venganza. Ella no podía aceptar que su lugar, el de la futura esposa del millonario, fuera tomado por una mujer que consideraba una don nadie. Su orgullo herido era más grande que cualquier dolor. Horas más tarde, se encontraba en un café de lujo, mirando a través de la ventana. Su reflejo, el de una mujer hermosa y cruel, se mezclaba con el de la ciudad. Abrió su teléfono y marcó un número. La llamada era para Mateus, un hombre que, al igual que ella, tenía una historia de traición con Víctor. Él era su antiguo socio, el mismo hombre que había intentado robar la compañía de Víctor años atrás y que había sido arruinado y expulsado. Él, al igual que Beatriz, guardaba un resentimiento profundo contra el magnate. «Mateus, necesito un favor», dijo Beatriz con su voz seductora pero llena de veneno. «Te pagaré muy bien». La voz de Mateus al otro lado de la línea era la de un hombre que había perdido todo. «¿Qué quieres, Beatriz?» «No hago favores gratis. Quiero que investigues a una mujer. Su nombre es Laura. Es la nueva hermana de Víctor. Quiero saber todo sobre ella, sus secretos, su pasado, todo. No quiero un detalle suelto. Quiero algo que pueda usar para arruinar su vida y devolverme mi lugar en la mansión». Mateus, en el otro lado, se detuvo. El nombre de Víctor siempre le traía recuerdos amargos. «¿Por qué harías esto, Beatriz?» «Pensé que te gustaba Víctor». «Amo a Víctor, pero él está ciego. Esa mujer lo está usando para su propio beneficio. Ella no lo ama. Solo ama su dinero. Quiero desenmascararla y salvar a Víctor de esta trampa, y de paso recuperar lo que me pertenece». Mateus rió con sarcasmo. «Parece que ambos tenemos la misma meta. Yo también quiero ver a Víctor arruinado». Beatriz sonrió. La conspiración se había consolidado. Ella le dio a Mateus todos los detalles que tenía sobre Laura y la mansión de Víctor. Mateus, con su mente afilada y su corazón lleno de amargura, prometió investigar a fondo y traer a Beatriz las pruebas que necesitaba. Lo que Víctor no sabía era que, en las sombras de la ciudad, una conspiración se estaba gestando. Una conspiración que amenazaba con destruir la felicidad que él había luchado tanto por encontrar. En la inmensa oficina de Víctor, con vistas a la ciudad, la vida había cobrado un nuevo color. Él se sentía más feliz, más pleno. Por primera vez en años, su mente no estaba consumida por los negocios, sino por los pensamientos de Laura y la pequeña esperanza. La calidez de su hogar se reflejaba en su trabajo, pero la felicidad es un bien frágil. La puerta de su oficina se abrió sin previo aviso, revelando a Beatriz con una sonrisa de depredadora. En sus manos sostenía una carpeta de cuero, un símbolo de la trampa que estaba a punto de armar. Víctor se levantó, su voz firme y autoritaria. «Beatriz, no te di permiso para entrar. Vete de aquí». Beatriz no se inmutó. Caminó hacia el escritorio y dejó la carpeta.
Su voz, ahora dulce y llena de falsa preocupación, contrastaba con el brillo cruel de sus ojos. Víctor, sé que no quieres verme, pero hice esto por ti. Hice lo que debiste haber hecho. Investigué a esa mujer. La palabra investigué sonó como un disparo en la mente de Víctor. Su corazón dio un vuelco. Él sabía que su historia con Laura era un milagro, una historia que no necesitaba ser probada. Pero la duda, como una semilla, ya se había plantado. «Ella te mintió», dijo Beatriz, su voz convirtiéndose en un susurro venenoso. «No es una mendiga. Vivía en una favela hasta un mes antes de encontrarte. Planeó todo para encontrarte en ese aeropuerto. Sabía que ibas a cenar en ese lugar todos los días. Te estaba esperando». Beatriz abrió la carpeta y le mostró fotos de Laura en una favela. La ropa rasgada, el cabello sucio, todo parecía parte de un acto teatral. En las fotos, Laura no parecía desesperada, sino una mujer que estaba esperando a su presa. Víctor negó con la cabeza, sus ojos llenos de ira. «Eso es mentira. Ella no es así». «Y hay más», dijo Beatriz con una sonrisa triunfal. «Ella no estaba sola. Tenía un novio llamado Tiago, el padre del bebé. Él no la abandonó. Ella simplemente nunca le dijo que estaba embarazada. Y no lo hizo porque sabía que no era millonario. Y sabía que no era el hombre que ella quería para el bebé. Ella te eligió a ti, te usó para su propio beneficio». Las palabras de Beatriz golpearon a Víctor como un puñetazo en el estómago. La imagen de Laura en la favela, las palabras de Beatriz sobre Tiago, todo parecía encajar en un plan cuidadosamente orquestado. La verdad se mezclaba con la mentira y era imposible distinguir la diferencia. Víctor, el hombre que nunca había dudado de su intuición, se sintió traicionado, humillado. Su hermana perdida, la mujer a la que había jurado proteger, podría ser una mentirosa. El amor que él sentía podría ser un plan cuidadosamente orquestado. El corazón de Víctor se rompió en 1.000.000 de pedazos. Su felicidad, su hogar, todo se derrumbó. El coche de Víctor volaba por las calles de la ciudad, pero su mente ya no estaba en la carretera, estaba en la mansión, en el hogar que había creado para Laura y la pequeña Esperanza. La imagen de las fotos que Beatriz le había dado, la imagen de Laura en la favela, las pruebas de su traición, todo se mezclaba en una pesadilla. La felicidad que había sentido, el amor que había creído encontrar, ahora se sentían como una farsa. Un plan cuidadosamente orquestado para robarle su corazón y su dinero. Llegó a la mansión, su rostro endurecido por la rabia y el dolor. En la sala encontró la escena que lo destrozó por completo. Laura, con una sonrisa radiante, jugaba con la pequeña Esperanza en la alfombra. El sonido de su risa llenó el espacio, un sonido que antes le traía paz, pero que ahora se sentía como una burla cruel. La pureza de su sonrisa era un contraste doloroso con la traición que él creía que ella había cometido. Laura lo vio y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de preocupación. «Víctor, ¿qué pasa? Pareces diferente». Víctor no respondió. Caminó hacia el sofá y dejó la carpeta de cuero con fuerza sobre la mesa de café. El ruido hizo que Laura se tensara. Él la miró a los ojos, el dolor en su rostro casi insoportable. «¿Quién eres tú, Laura? ¿Quién eres en realidad?» Su voz estaba llena de veneno. Laura se levantó confundida y asustada. «Víctor, no entiendo. Soy tu hermana. Soy Laura». «¡No, no lo eres!», gritó Víctor, su voz llena de furia. «Tú me mentiste. Me has mentido desde el principio. Tú no eres la mendiga del aeropuerto. Tú vivías en una favela y lo planeaste todo. Lo planeaste para entrar en mi vida y robarme mi dinero».
Laura se quedó sin palabras. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Víctor, ¿de qué hablas? ¿Quién te dijo eso?» «No me mientas más», dijo Víctor, abriendo la carpeta y arrojando las fotos sobre el suelo. Las fotos de Laura en la favela, la foto de ella con Mateus, el supuesto novio. «No te molestes en mentir. Beatriz me contó la verdad, y tengo pruebas. Eres una farsante. Todo fue una mentira, desde el principio». Laura se arrodilló con lágrimas corriendo por su rostro. «Víctor, por favor, tienes que creerme. La mitad de eso es verdad, pero la otra mitad es mentira. Sí, vivía en una favela, pero tuve que irme. Pero yo no te mentí, no te engañé, no quería tu dinero. Todo eso es mentira». «¡Cállate!», gritó Víctor, su voz temblando. «Todo ha sido una farsa, ¿no es así? El amor, la familia, la esperanza, ¿todo fue un plan para robarme?». Laura negó con la cabeza, llorando sin control. «No, Víctor, mi amor por ti es real. El amor por nuestro bebé es real. Por favor, no me dejes, no me abandones». Pero las palabras de Laura no llegaron a los oídos de Víctor. Su dolor, su rabia y su humillación eran demasiado fuertes. Él se dio la vuelta y se fue, dejando a Laura en el suelo, llorando sin control. Laura se quedó sola en la sala. La mansión, que había sido un santuario de paz y felicidad, se había convertido en una prisión de dolor y desesperación. Víctor se había ido, y el sonido del motor de su coche se desvaneció en la distancia, llevándose con él toda la esperanza que ella había encontrado. Llorando, abrazó a la pequeña Esperanza, su única fuente de consuelo. Después de lo que pareció una eternidad, se levantó, su corazón roto, y salió de la mansión. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse allí. Volvió a las calles, al lugar de donde había venido, y se sentó en una acera, su alma llena de dolor. ¿Cómo podía haberle hecho eso Víctor? ¿Cómo podía haber creído las mentiras de Beatriz y Mateus? ¿Cómo podía haber abandonado a su hermana y a su sobrina, al amor que él mismo había encontrado? Mientras las lágrimas caían por su rostro, una voz la sorprendió. «¿Laura? ¿Qué estás haciendo aquí?». Laura levantó la cabeza. De pie frente a ella había una mujer idéntica a ella. Mismo cabello, mismos ojos, misma nariz. La única diferencia era la expresión en su rostro. La de la mujer era una mezcla de astucia y ambición, mientras que la de Laura estaba marcada por el dolor y la desesperación. La mujer, sorprendida, se arrodilló para mirarla a los ojos. «No, esto es imposible», susurró. «Soy Mariana, soy tu hermana gemela». Laura no podía creer lo que estaba viendo. ¿Mi hermana gemela?» Mariana asintió. «Sí, te estuve buscando toda mi vida, y te encuentro aquí en este estado». Mariana miró a su alrededor, su mirada llena de desprecio por el lugar. «Necesitas ayuda, Laura, y yo estoy aquí para ayudarte». Mariana le contó a Laura su historia, la historia de cómo las dos habían sido separadas al nacer, de cómo Mariana había sido criada por una familia rica, de cómo ella había soñado con tener la vida de su hermana. «Pero esa vida es una mentira», dijo Laura. «Puede ser una mentira», respondió Mariana, «pero es una mentira que puedo hacer realidad. Sé que perdiste a tu esposo, pero yo sé cómo recuperarlo. Podemos usar mi parecido para que puedas volver a la mansión. Podemos hacer un plan juntas para recuperar a Víctor». Laura se quedó sin palabras. La idea de usar a su hermana gemela para recuperar a Víctor le parecía una locura. Pero la desesperación, la necesidad de recuperar a la familia que había perdido, era más fuerte que su razón. Mariana la miró con los ojos llenos de un brillo siniestro. «Esta es nuestra oportunidad, Laura». Horas después del fatídico encuentro en la calle,
Mariana y Laura se separaron. Laura se fue a buscar un lugar seguro para pasar la noche con su bebé, mientras Mariana se dirigió a un café de lujo en el centro de la ciudad. Una vez allí, se sentó en una de las mesas más discretas, abrió su teléfono y marcó un número que había conseguido a través de sus contactos. La llamada era para Beatriz. «Beatriz, soy yo, Mariana», susurró. «Quiero hablar sobre su propuesta». Beatriz, al otro lado de la línea, sonrió. Su voz era como seda. «Sabía que te pondrías en contacto conmigo. ¿Qué tienes en mente?» Mariana no anduvo con rodeos. «Quiero que me pagues para fingir ser mi hermana, Laura, y recuperar a Víctor. He visto la vida que ella tiene y la quiero para mí. No me importa lo que cueste». La ambición de Mariana era más grande que su lealtad a su hermana, a quien apenas había conocido. Beatriz se rió. «Perfecto. Te pagaré una fortuna para que te hagas pasar por ella. Te daré todo lo que necesitas para que Víctor se enamore de ti de nuevo. Él cree que Laura lo traicionó, pero no sabe que la traición está a punto de comenzar de nuevo, con la persona que él cree que es su hermana». Mariana sonrió. «No te preocupes. Soy idéntica a ella y sé cómo actuar para conseguir lo que quiero. Me he preparado para este momento toda mi vida». Beatriz le dio instrucciones a Mariana para que se hiciera pasar por Laura. Le dio información sobre sus gustos, sus hábitos y el nombre de la bebé. Le dijo que tenía que actuar con humildad y que tenía que mentirle a Víctor sobre su pasado. Mariana asintió con la cabeza. «Haré lo que sea necesario para conseguir lo que quiero. Y Víctor caerá en mi trampa, y no se dará cuenta de que la mujer de sus sueños es en realidad su pesadilla». Lo que Laura no sabía era que el plan para recuperar a su familia era en realidad una trampa para destruirla. Mariana no quería ayudar a su hermana. Ella quería la vida de su hermana. La vida de Víctor se había derrumbado en un instante. Había vuelto a ser el hombre frío y solitario que era antes de conocer a Laura. Su oficina se había convertido en su refugio, un lugar donde podía ahogar su dolor en el trabajo. Se sentía humillado, traicionado. La idea de que el amor que él había encontrado fuera un plan cuidadosamente orquestado para robarle su dinero lo atormentaba día y noche. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, la puerta de su oficina se abrió sin previo aviso. De pie allí, con un vestido simple y el cabello cuidadosamente arreglado, estaba Mariana, disfrazada de Laura. Su mirada, sin embargo, no era la misma. Era más segura, más audaz, con un brillo de ambición que se escondía en el fondo de sus ojos. Víctor se levantó de su silla, su rostro endurecido por la rabia. «¿Qué haces aquí? No te quiero ver. Vete de aquí». Mariana no se inmutó. Caminó hacia su escritorio con una confianza que Laura nunca tuvo y se sentó en la silla frente a él. «Necesitamos hablar, Víctor». «No tenemos nada de qué hablar», dijo Víctor, su voz llena de veneno. «Sí que lo tenemos. Sé que estás enojado, sé que crees que te mentí, y en parte tienes razón», dijo ella con una voz suave y seductora. «Sí, vivía en una favela, y sí, mentí sobre el padre del bebé, pero no lo hice por malicia, lo hice por desesperación. Quería una vida mejor para mi hija, una vida segura, una vida con amor». Las palabras de Mariana eran como un bálsamo para el corazón roto de Víctor. Él la miró a los ojos, luchando contra la necesidad de creerle. «Entonces, ¿por qué me mentiste?» «Porque tenía miedo de que no me ayudaras si supieras la verdad. Tenía miedo de que me abandonaras. Y sí, en un principio quería una vida mejor, pero después de que me rescataste me enamoré de ti, y ahora que me has abandonado, me doy cuenta de que todo el lujo y el dinero no valen nada sin ti, sin nuestro amor». Mariana se levantó y se acercó a Víctor. «He cambiado.
He cambiado por ti, Víctor. Quiero que me des una segunda oportunidad. Quiero que me dejes reconstruir lo que teníamos. Víctor miró a la mujer que tenía delante. Era Laura. Su cara, su voz, todo era de ella. Pero algo era diferente. La forma en que se movía, la forma en que lo miraba, era más fuerte, más segura. En ese momento, él no se dio cuenta de que la mujer que tenía enfrente no era Laura, sino un impostor, una mujer que quería robar su vida. Mientras Mariana disfrutaba de su nueva vida de lujo, Laura se encontraba en las calles, de vuelta a la miseria y la soledad. La esperanza que había encontrado en Víctor se había desvanecido, y su corazón estaba roto. Con la pequeña esperanza en un cochecito de bebé, caminaba por las calles, intentando encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Pero las calles eran crueles. El sol ya no la calentaba, y el frío de la noche era como un recordatorio del vacío en su alma. Ella no sabía que en la oscuridad una sombra la seguía. Era Mateus, el ex socio de Víctor, el hombre que había arruinado su vida, ahora en busca de un nuevo objetivo. Ella. Él no estaba solo. Lo acompañaba un hombre, un cómplice, con un rostro sin expresión. Mateus y su cómplice esperaron el momento exacto para atacarla. No le darían ninguna oportunidad de escapar. Ella era solo un peón en el juego cruel de Beatriz. «Ahí está», susurró Mateus a su cómplice. «Solo tenemos que llevarla al galpón. Y no te preocupes, el dinero ya está en camino. Beatriz ya nos dio un adelanto». El cómplice asintió. «Ella es solo una mendiga. No creo que nadie la eche de menos». Laura se detuvo frente a una panadería, mirando la comida a través de la ventana. Tenía hambre. Mateus y su cómplice aprovecharon el momento para acercarse a ella. Mateus le puso la mano en la boca, tapándole la boca con una mano enguantada. Laura gritó, pero su voz se ahogó en el silencio. El cómplice tomó a Esperanza del cochecito y la puso en un coche de lujo. Laura, aterrorizada, intentó escapar, pero no pudo. Era más débil que ellos. Mateus la empujó al coche, que salió a toda velocidad. Laura se sentó en el asiento trasero del coche, su corazón latiendo con una furia y un miedo que nunca había sentido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué quieren de mí?», susurró. «¿Por qué están haciendo esto?». Mateus se rió con malicia. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo, y tú no eres un trabajo fácil. Beatriz quiere que desaparezcas, y nosotros vamos a hacer que eso suceda». Laura miró por la ventana, viendo la ciudad desaparecer en la distancia. Por un momento, pensó en Víctor. Él la había salvado de las calles, pero no la había salvado del destino que la esperaba, el destino que ahora la iba a destruir. Mientras Laura era llevada a un destino desconocido, Beatriz sonreía. Su plan había funcionado. La mujer que había arruinado sus planes y le había quitado el lugar en la mansión de Víctor ahora estaba fuera de su camino. Ahora era el momento de pasar a la fase final del plan, el acto final de venganza que la dejaría a ella con el hombre que amaba y a Víctor destruido. En un café elegante de la ciudad, Beatriz hablaba por teléfono con Mateus. Su voz, seductora pero llena de veneno, era un contraste con la sordidez del plan que se estaba gestando. «¿Y bien, Mateus? ¿La tienes?». La voz de Mateus sonó como una risa. «Sí, la tengo. Está en un lugar seguro. Nadie la encontrará». Beatriz sonrió. «Excelente. Ahora, el plan final. ¿Quieres tu dinero, verdad?». «Sí, quiero mi dinero. Y también quiero ver a Víctor destruido. Lo arruinó. Me quitó todo lo que tenía. Ahora es mi turno de hacer lo mismo». Beatriz se rió con malicia. «Pues bien, el plan es simple. Mariana está en la mansión. Se está haciendo pasar por Laura.
Va a hacer que Víctor se enamore de ella, que crea que el amor que sintió por su hermana era real, que la perdonará por las mentiras y que reconstruirán una vida juntos. Mateus se rió. ¿Y luego qué pasará? Y luego Mariana lo abandonará, dijo Beatriz, su voz llena de un odio visceral. Cuando Víctor esté más enamorado que nunca, ella desaparecerá. No dejará ni una nota, ni una explicación. Él se quedará con el corazón roto, y la humillación será tan grande que no podrá levantarse. Y entonces, cuando esté más débil, cuando esté más necesitado, yo estaré allí para consolarlo. Yo seré la heroína que lo salvará de su propio dolor. Mateus se rió. Es un plan brillante, un plan muy cruel. La crueldad es un arte, mi querido Mateus, dijo Beatriz, y yo soy una artista. Es hora de que Víctor aprenda que el amor de una mujer es un arma, y que el amor que él creía haber encontrado era en realidad una trampa. Lo que Beatriz no sabía era que Mariana estaba empezando a dudar de su propio plan. La vida de lujo era todo lo que había soñado, pero el amor que Víctor sentía por Laura, y que ahora sentía por ella, era algo que nunca había esperado, y esa emoción inesperada podría ser la clave para la salvación de Laura. La vida en la mansión se había vuelto un sueño para Mariana. Comía en una mesa con vajilla de oro, dormía en sábanas de seda, y por primera vez en su vida no tenía que preocuparse por el dinero. Pero el lujo que ella siempre había soñado, ya no la llenaba. El vacío en su pecho, que ella pensaba que el dinero llenaría, seguía allí. Y lo que la llenaba, lo que la hacía sentir viva, era la presencia de Víctor. Una noche, mientras cenaban en el gran comedor, Víctor le preguntó: «Laura, ¿estás bien? Te veo pensativa». Mariana no supo qué responder. Su mente estaba en un campo de batalla. La ambición le susurraba que siguiera con el plan de Beatriz, que tomara el dinero y la vida de Víctor y que se fuera. Pero su corazón le decía que se quedara, que no arruinara la única cosa buena que había encontrado. «Sí, estoy bien», susurró. Solo estoy pensando en todo lo que ha pasado. Es tan difícil de creer». Víctor sonrió y tomó su mano. Su toque era suave, tierno. «Lo sé, pero yo te amo. Y sé que este amor es real. Lo sentí desde el primer momento en que te vi». Las palabras de Víctor la golpearon como un rayo. Él no amaba a Mariana. Él amaba a Laura, su hermana gemela. Pero era Mariana la que estaba recibiendo todo su amor, toda su ternura. Mariana se dio cuenta de que el amor de Víctor era real, un amor que ella nunca había conocido en su vida, un amor que no se podía comprar con dinero, un amor que la hacía querer ser una mejor persona. El destino había puesto en sus manos un amor que ella no merecía. El galpón donde Laura estaba prisionera era un lugar sombrío y desolador, un reflejo de su propia alma. Pero Laura no era solo una víctima. Era una mujer, una madre y una hermana que estaba luchando por su familia. En un momento de desesperación, usando un clavo oxidado que encontró en el suelo, logró soltar las cuerdas que la ataban a la silla. No había tiempo para el miedo, no había tiempo para la duda. Tenía que escapar, tenía que encontrar a su hija y a su hermano. Escapó a la oscuridad de la noche, corrió sin mirar atrás. Escuchaba los pasos de Mateus y su cómplice que la buscaban. El corazón le latía con furia, la adrenalina le daba fuerza. La ciudad era un laberinto y ella estaba perdida, pero tenía un objetivo: la verdad. Después de lo que pareció una eternidad, llegó a una calle principal, donde un autobús se detuvo. Subió, su ropa sucia, y se sentó en el último asiento, sus ojos escaneando la calle, buscando a su enemigo. Cuando llegó a la estación de autobuses, encontró un teléfono público y se detuvo.
Marcó un número que Mateus había escrito en un pedazo de papel y que ella había encontrado en el suelo. El teléfono sonó. La voz de Mateus contestó. «Hola, soy yo. ¿Quién eres?» La voz de Mateus era ruda. «Mateus, soy yo, Laura. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está mi hija?» Mateus se rió con malicia. «¿Laura? Pensé que te habías ido. Beatriz ya me pagó. Tu hermana gemela, Mariana, está en la mansión haciendo un buen trabajo para mí. No te preocupes, ella está bien. Ella está haciendo un buen trabajo». El corazón de Laura se detuvo. ¿Su hermana gemela? ¿Qué estaba diciendo Mateus? ¿De qué hablas? ¿Qué hiciste? Solo estoy haciendo mi trabajo. Beatriz me pagó para que te secuestrara. Y Mariana está disfrutando de la vida que siempre quiso. No te preocupes, ella es feliz. Ella está en la mansión con Víctor. Se están enamorando. Laura se quedó sin palabras. La traición que sentía era más fuerte que su dolor. Ella había confiado en Mariana. Había confiado en ella para que la ayudara a recuperar a Víctor. Pero Mariana la había traicionado. La había usado. Mateus, ¿por qué hiciste esto? Porque Beatriz y Mariana me pagaron para que lo hiciera. Y porque Víctor me arruinó. Ahora es mi turno de hacer lo mismo con él, dijo Mateus antes de colgar. Laura se quedó en el suelo. Había sido traída y ahora su hermana, su única familia, estaba traindo ela también. O mundo dela estaba caindo aos pedazos. El corazón de Laura latía con una mezcla de furia y determinación. Ya no era la mendiga asustada del aeropuerto. Era una mujer, una madre, una hermana, y estaba a punto de recuperar su vida. Ella había sido herida, humillada y traicionada, pero no estaba rota. Ahora, ella tenía la verdad de su lado, y estaba a punto de usarla. Caminó con paso firme hacia un parque público, el lugar donde sabía que encontraría a Víctor, a Beatriz y a Mariana. Los encontró sentados en un banco, con la pequeña Esperanza en el regazo de Víctor. Parecían una familia feliz. Una farsa, un cruel juego que estaba a punto de terminar. «¡Víctor!», gritó Laura, su voz llena de dolor y rabia. Todos se voltearon para mirarla. Víctor se levantó, su rostro lleno de asombro. «Laura, ¿qué haces aquí? Pensaste que me habías abandonado, ¿no es así?», dijo Laura, su voz temblando. «Pensaste que me habías dejado en las calles, donde me habías encontrado. Pero te equivocaste, me salvé, y ahora he vuelto para exponer la verdad, toda la verdad». Beatriz y Mariana se levantaron. La cara de Beatriz estaba pálida de miedo. Mariana la miró con una mezcla de desesperación y vergüenza. «Laura, ¿qué haces aquí?». «Vengo a exponer la farsa», dijo Laura, sus ojos fijos en Mariana. «Y a exponer a la mujer que me traicionó. Mariana, mi propia hermana, que me vendió a la mujer que me había secuestrado. ¿Es así, Beatriz?». Beatriz se rió con nerviosismo. «No sé de qué hablas. Ella está loca, Víctor». «No estoy loca», dijo Laura. «Soy la mujer que salvaste, y soy la mujer que salvaste de una trampa creada por Beatriz y Mateus para robarte, para destruirte, y mi propia hermana, Mariana, te ayudó en el plan». Víctor miró a las dos mujeres. Eran idénticas, pero el dolor en los ojos de Laura era más real que el de Mariana. Él se volvió a Beatriz. «¿Es esto cierto, Beatriz? ¿Tú me hiciste todo esto?». Beatriz no tuvo tiempo de responder. En ese momento, un coche de policía se detuvo frente al parque. Un policía salió del coche y se acercó a ellos. «Beatriz, Mateus, quedan arrestados por secuestro, extorsión y por conspirar contra un hombre de negocios. Tienen derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digan podrá y será usada en su contra en una corte. Vengan conmigo». El caos se apoderó del parque. Beatriz y Mateus fueron esposados y llevados al coche de policía. Mariana los miró.
su rostro lleno de terror. Ella, también, estaba en la mira. El coche de policía se alejó con las sirenas sonando, llevándose a Beatriz y Mateus y dejando a Víctor, Laura y Mariana en un silencio pesado. La verdad, la que había estado escondida por tanto tiempo, finalmente había salido a la luz. Víctor miró a las dos mujeres, su mente tratando de procesar la realidad. No eran extrañas, sino hermanas gemelas, unidas por un pasado y un futuro que ahora estaban entrelazados. «Necesito la verdad», dijo Víctor, su voz quebrada. «Necesito saber todo, desde el principio». Las tres figuras se trasladaron a la mansión, el lugar donde la farsa había comenzado y ahora terminaría. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a hablar. «Cuando me salvaste, Víctor, no fue un plan. Yo estaba desesperada. Te mentí sobre el padre de mi bebé y sobre mi pasado. Pero no lo hice para robarte. Lo hice por miedo a que me abandonaras. Y cuando Beatriz y Mateus aparecieron, ellos usaron mis mentiras para arruinarnos. Me hicieron parecer una impostora, pero nunca lo fui». Víctor asintió, su corazón lleno de dolor. Se dio la vuelta para mirar a Mariana. Su rostro, idéntico al de Laura, ahora estaba lleno de culpa. «¿Y tú, Mariana? ¿Qué parte jugaste en esta farsa?» Las lágrimas cayeron por el rostro de Mariana. «Cuando encontré a Laura, yo estaba celosa. Siempre quise tener una vida de lujo. Quería ser tú. Y cuando Beatriz me ofreció dinero para fingir ser Laura, yo acepté. La tentación era demasiado grande. Me hice pasar por ella para entrar en tu vida y para robarte el corazón. Pero lo que no sabía era que tu corazón ya le pertenecía a Laura. Y cuando me di cuenta, era demasiado tarde. Me enamoré de ti. Y ahora no sé qué hacer». Víctor se quedó en silencio sin saber qué decir. Su vida, su corazón, todo se había convertido en un caos. Había amado a dos mujeres que eran una sola. Y había sido traicionado por ambas, pero de maneras muy diferentes. Laura tomó la mano de Víctor. «Ella cometió un error, pero ella también me salvó. Ella arriesgó su vida para que la verdad saliera a la luz. La perdoné, Víctor. Por favor, perdónala tú también». Víctor miró a Laura y luego a Mariana. Las dos mujeres, sus hermanas, estaban paradas frente a él, unidas por el mismo destino. Él no podía odiarlas. No podía odiar a la mujer que le había mentido para sobrevivir, ni a la mujer que lo había traicionado para tener una vida mejor. No podía odiar al amor que había encontrado. Víctor miró a las dos mujeres frente a él, las dos caras idénticas que representaban dos historias muy diferentes. El dolor en el rostro de Laura era real. La vergüenza en el rostro de Mariana era real. Él se dio cuenta en ese instante de que el amor no se podía comprar, pero la confianza, la más preciosa de todas las joyas, se podía perder en un segundo. Y él lo había perdido. Pero también se dio cuenta de que no quería perder a sus hermanas. «Laura», dijo Víctor, su voz quebrada por la emoción. Te perdono por mentir, porque tus mentiras vinieron del miedo y la desesperación. Te perdono porque tu amor por mí, por la pequeña esperanza, es real. Te perdono por todo y quiero que volvamos a ser la familia que éramos». Laura se lanzó a sus brazos, sollozando de alivio y felicidad. El abrazo fue un bálsamo para sus corazones rotos, un juramento de que, a pesar de las mentiras, su amor era más fuerte. Luego Víctor se separó de ella y miró a Mariana, que se encogió en su lugar, con el rostro lleno de vergüenza. «Y tú, Mariana», dijo Víctor, su voz más suave, «te perdono. Te perdono por la envidia, por las mentiras, porque sé que lo hiciste por desesperación, y te agradezco.
Gracias por la valentía de arriesgar tu vida para que la verdad saliera a la luz. Tú eres tan parte de esta familia como Laura. Mariana se derrumbó en lágrimas. Gracias, Víctor, susurró. Gracias por darme una segunda oportunidad. Los tres se abrazaron, un abrazo que simbolizaba el inicio de una nueva vida. Ya no serían dos mundos separados por un abismo, sino una familia unida por el perdón, la lealtad y el amor. El pasado de mentiras y traición se había ido, y ahora tenían la oportunidad de escribir un nuevo futuro, juntos. Después de que la policía se fue y la verdad salió a la luz, un silencio sanador llenó la mansión. No era el silencio vacío de antes, sino un silencio lleno de alivio y la promesa de un nuevo comienzo. Víctor tomó la mano de Laura y la miró a los ojos con el corazón en la mano. Te pido perdón, Laura. Fui un ciego. Me dejé llevar por la ira y el dolor. Y casi te pierdo. Pero ahora no te dejaré ir de nuevo. Laura sonrió, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Te perdono, Víctor. Te perdono por todo. Y ahora podemos empezar de nuevo. Juntos. En ese momento, Mariana se acercó a ellos, con el rostro lleno de vergüenza. Yo también quiero disculparme. Por todo. Por la envidia, por las mentiras. Me perdí en un mundo de lujos y de sueños que no eran míos, y me di cuenta de que la felicidad no está en el dinero, sino en el amor. Y el amor de mi hermana, y el tuyo, es el más grande de todos. Víctor y Laura se miraron, y luego miraron a Mariana. No había odio en sus ojos, solo amor y perdón. Víctor extendió los brazos, y los tres se abrazaron. Un abrazo de hermanos, de familia. Un abrazo que selló el perdón y unió sus corazones en un solo latido. A partir de ese momento, la mansión se convirtió en un verdadero hogar. Las risas de Esperanza, la dulzura de Laura, la compasión de Víctor y el arrepentimiento de Mariana, todo se entrelazó para crear una familia que había encontrado el camino de regreso. Los días se convirtieron en semanas. Víctor, Laura y Mariana pasaban los días juntos, construyendo una familia que el destino les había arrebatado. Mariana se dedicó a ayudar a Laura con el bebé y con la casa, buscando una forma de compensar las mentiras que había contado. La culpa en su corazón era más fuerte que cualquier riqueza. Ella se dio cuenta de que el amor de su hermana, el perdón de Víctor, era la única cosa que realmente importaba. Una tarde, mientras la pequeña Esperanza dormía en su cuna, Laura se sentó en el jardín con Víctor y Mariana. «Nunca me sentí tan feliz», susurró Laura. «Ahora tengo todo lo que siempre soñé. Tengo una familia». Víctor tomó su mano. «Y yo también, Laura, y yo también. A lo largo de mi vida pensé que la felicidad se podía comprar, pero me equivoqué. El amor de una familia no se puede comprar. Se puede construir, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo una familia». Mariana sonrió, con lágrimas en los ojos. «Y yo voy a ayudar a construir esta familia. Ya no seré la mujer que quiere ser la otra persona. Seré yo misma, Mariana. Y seré la mejor tía para Esperanza y la mejor hermana para ustedes dos». La noche se cernía sobre el jardín, y los tres hermanos, que una vez habían estado separados por mentiras, ahora estaban unidos por el amor y la promesa de un futuro. El destino les había dado una segunda oportunidad, y no la iban a desperdiciar. Unos meses después, Víctor y Laura decidieron casarse de nuevo. No fue una ceremonia de lujo, con cientos de invitados y una fiesta extravagante. Fue una ceremonia simple, en el jardín de su casa, con los amigos más cercanos y la pequeña Esperanza en los brazos de su tía Mariana. Fue un juramento de amor, perdón y lealtad. Laura,
con un vestido de novia simple pero hermoso, caminó hacia Víctor. Sus ojos, llenos de felicidad, miraron a Víctor que la esperaba en el altar. Su rostro, que antes era frío y lleno de dolor, ahora estaba lleno de amor y compasión. «Laura», susurró Víctor, su voz quebrada por la emoción, «tú eres mi milagro. Me salvaste de la oscuridad y me trajiste a la luz. Prometo amarte, protegerte y cuidar de ti y de nuestra hija Esperanza, por el resto de mi vida». Laura sonrió, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Y yo te prometo amarte y cuidarte, Víctor. Te prometo que seremos una familia, no importa lo que pase, y seremos felices». Cuando el padre dijo, «Pueden besarse», Víctor y Laura se besaron, y en ese momento el mundo se detuvo. El pasado de dolor y sufrimiento se había ido, y un nuevo futuro de felicidad y esperanza había comenzado. Y así, Víctor y Laura vivieron felices para siempre. La pequeña Esperanza creció en un hogar lleno de amor, con dos padres que la amaban y una tía que se había convertido en su mejor amiga. Mariana encontró el amor en un hombre gentil que la amaba por quien era. Beatriz y Mateus, por otro lado, pagaron por sus crímenes y vivieron sus vidas en prisión, llenos de remordimiento y dolor. La historia de Víctor y Laura es un recordatorio de que el amor no se trata de perfección, sino de perdón. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de amar a la persona imperfecta de todo corazón. El amor de Laura salvó a Víctor del vacío de su vida, y el amor de Víctor salvó a Laura de la miseria. Y el amor de ambos, el amor verdadero, fue el milagro que unió a dos vidas separadas y las hizo una sola.